¿Qué pasa, chavales? Bueno, vamos al lío, que hay mucho que comentar. Tengo un par de cositas para vosotros, cositas de tema personal, tema profesional, pero que me han pasado personalmente al respecto de dos temas que sé que os interesan mucho. Uno todavía no estoy en disposición de comentaros porque creo que me van a pasar la información al respecto en el día de hoy, ¿vale? A lo largo del día de hoy. Pero el otro, que es acerca de la Superliga, sí que os puedo decir algo que creo que os va a gustar y además bastante, porque en definitiva, al hilo de lo que ha pasado con el CTA, con el VAR, mejor dicho, en esta jornada de Liga, ya no por lo que nos pasara ayer por el penalti no pitado a Bellingham y tal, sino más bien por lo que ocurrió en Villarreal. Lo cierto es que lo que a uno le apetece más que nada es largarse, ¿vale? Porque en definitiva, cuando ves el atraco del Barcelona, cuando ves que el calendario está masivamente preparado para el FC Barcelona, las inscripciones, los atracos arbitrales, todo este tipo de cosas, al final te dan ganas de irte. Pero bueno, os lo voy a comentar un poquito más adelante, porque después de el, para mí, absolutamente impresentable e inaceptable partido de ayer. Sí, como lo oís, por mucho hype que a mí me vengáis con el rollo de la segunda parte, de que fue más emocionante, que estuvimos ahí, a ver, ayer fue más emocionante porque hubo un equipo que metió el autobús y dejó al otro jugar. Si al Real Madrid se lo ponen difícil ayer, lógicamente el Madrid no huele bola. Y evidentemente ante un club que quiere tener el balón, ante un club que quiere ganar tipo Arsenal, tipo Barça, tipo PSG, lógicamente ayer te pintan la cara otra vez. Y que tengas que ganar con un equipo metiendo el autobús, que tengas que ganar 1-0 en el minuto 90, que vea a Ancelotti completamente desbocado celebrando el gol, como si efectivamente de algo fortuito o casual se tratara y no previsto en un plan, porque no hay plan. Honestamente creo que debería ser el mayor síntoma para automáticamente echar al entrenador y decirle a buena parte de la mitad del madridismo que ayer celebraba la victoria que ese es precisamente el gran síntoma de nuestros problemas, que las victorias esconden problemas estructurales de los que no nos damos cuenta y solamente salen cuando al final ya no hay remedio, cuando te echan de la Champions, cuando te eliminan y te pasan por encima y ya te das cuenta de que estás básicamente tirando de la épica para partidos menores como el de ayer. El partido de ayer, en una situación normal, en un Real Madrid, Cristiano, Mourinho, Gareth Bale, Benzema, etcétera, etcétera, o incluso Zidane, Isco, James, tal y cual, hubiera sido de 3-0, 4-0 tranquilamente, ¿vale? Cuando tienes goleadores arriba, cuando tienes un 9 arriba, cuando tienes un plan bien hecho, bien organizado, bien estructurado, hubiera sido un partido de eso sin ningún tipo de problema, pero no, volvemos a arrastrar el culo hasta el minuto 90 para meter un gol, 90, 85, en el que fuera. O sea, lo que ayer vimos es infame, y para mí personalmente el hecho de que el entrenador sea el primero que se vuelve loco por un gol en el último minuto, honestamente es como para decir, madre mía, qué tristes somos, qué pena damos, que tenemos que ir llorando y arrastrando el culo para un partido menor con tal de que el Barça, a base de atracos, no se nos vaya en la Liga. Es absolutamente increíble. Yo lo siento mucho, yo no vengo aquí a dorarle la píldora a nadie, no vengo a regalar los oídos a nadie, es mi visión de lo que es el Real Madrid a día de hoy, que para mí sigue siendo tan lamentable como el que era frente al Arsenal, como el que fue frente al Arsenal durante toda la eliminatoria. El Real Madrid necesita un cambio ya, y por cierto también os digo que lo de ayer no cambia el plan. O sea, Ancelotti va a la calle, bueno, a la calle no, se irá a Brasil, ¿vale? Pero desde luego el Madrid no continúa, y eso es por lo menos lo que me mantiene vivo. Y de verdad, hacéoslo mirar todos los que estéis celebrando la victoria de ayer, porque creo sinceramente que no hacéis ningún favor al equipo aplaudiendo un gol precioso, una segunda parte jugada increíble, claro, porque te dejaron jugar, cojones, es que la primera parte fue soporífera, ¿vale? Pero ya era tan descarado que Atlético de Bilbao, ya no es que no solamente no quisieran jugar, es que parecía que tenían patas de palo, o sea, ni siquiera tienen piernas, o sea, se veía que Atlético de Bilbao no iba a hacer nada en la portería del Real Madrid, y lógicamente dejó jugar al equipo blanco, y ya si te dejan jugar, lógicamente el Madrid parece Brasil. Pero claro, si te dejan jugar, en tanto en cuanto te encuentras un equipo perdedor como el de ayer, con mentalidad perdedora, no un equipo perdedor como el Athletic de Bilbao, que para mí yo esperaba mucho más, sino un equipo que propone. En cuanto te encuentras un equipo que propone, te pintan la cara. Te pinta en la cara, yo lo advierto. Ahora ya el que quiera hacerse historias mentales, que lo haga. Pero desde luego para mí lo de ayer fue lamentable. Una victoria de verdad que sí, me alegra por el hecho de que seguimos adelante en Liga, pero que para mí, a mí no me ciega. O sea, a mí no me esconde los problemas que tenemos estructurales que hay que solucionar ya. O sea, y hay que ser autocrítico. Los que van lamiendo botas por una mierda de partido, de verdad, que se lo hagan mirar. O sea, si se consideran madridistas, a mí personalmente me llama mucho la atención. O sea, que alguien sin autocrítica se pueda hacer llamar madridista por un partido como el de ayer. O sea, que la gente esté con un hype como ¡wow! ¡Seguimos vivos! O sea, parece que estamos haciendo algo que no está en los planes. Parece que estamos haciendo algo, o sea, que debería ser lo normal.
la tarifa plana del Real Madrid. Ganar un partido de Liga frente al Athletic de Bilbao y lo gana por 1-0 y parece que hemos hecho... O sea, que hemos ganado la Champions, pero ¿de qué vamos? O sea, ¿tanto hemos bajado el listón? Yo de verdad que no puedo... No, es que no lo entiendo. O sea, es que es una cosa que de verdad me van a tener que explicar. Pero bueno, empezamos con las noticias, que lógicamente hay muchas. La primera que me he comido esta mañana, que yo sinceramente me he quedado flipado, es que una jugadora del Real Madrid se marche al PSG, que además ya está confirmado y contrastado, ¿vale? Olga Carmona, que es desde luego no una jugadora más del Real Madrid femenino, sino desde luego para mí todo un símbolo, se marcha a final de temporada, no renovará con el equipo y se marcha a jugar al Paris Saint-Germain, que a mí la verdad es que me ha llamado la atención, pero cuando ya he visto que era por finalización de contrato he pensado, bueno, vale, seguramente... No ha habido negociación porque, hombre, tratar con un equipo que te trató como te trató, honestamente creo que con el Paris Saint-Germain tendríamos que tener, si creo que es como está ahora mismo la relación, totalmente cortada. O sea, no debería haber absolutamente ningún tipo de comunicación con este tipo de equipos que honestamente aportan poco o nada. Pero bueno, para Olga Carmona, lógicamente, pues nada, que le vaya muy bien. Se ha elegido al PSG, entiendo que por algo será. Ya digo que bueno, nada que reprochar, que le vaya muy bien y listo, tampoco nos vamos a entretener demasiado, pero por lo menos que sepáis que se ha marchado, que se marcha al PSG y que no renovará con nosotros. Luego, otra cosa importante, esta cuenta de Twitter que muchos conocéis, que efectivamente es una cuenta parodia de Fabrizio Romano, ayer se sobró con un mensajito a Fede Valverde que el propio Fede Valverde tuvo que contestar, porque lógicamente era ya cruzar la raya. Yo no sé si es que en Twitter, macho, al final fijaos que a mí me... A ver, el tema de la libertad de expresión yo estoy a favor totalmente, cada uno diga lo que quiere tal y cual, pero digo, a esta peña si le haces un test psicológico, o sea, ¿cómo puedes decir, cómo puedes poner en un tuit, en un medio público donde ya tiene repercusión, ha tenido 1.700.000 visualizaciones, ¿vale? 1.700.000 visualizaciones, no tienes un poco más de cuidado con lo que dices, o sea... Siempre que tengo la oportunidad, abre comillas como si fuera el propio Valverde, ¿vale? Pero que lógicamente va a hacer una parodia que para mí es cruzar la raya. Dice, siempre que tengo la oportunidad intento pegarle, si no, pregúntale a mi mujer y a Baena. O sea, insinuando que Fede Valverde agrede o pega a Mina Bonino, a su mujer, y además lo de Baena. Y lógicamente Fede Valverde contesta diciendo, elimina este tuit por favor antes de que tenga que involucrar a mis abogados. O sea... Es que la peña de verdad, yo digo, pero vamos a ver. Si yo cojo y digo, el Madrid jugó como el puto culo, vaya mierda de partido que hicisteis, o mejor, personalizo en Fede Valverde o Vinicius Junior o quien sea. Digo, mira, hicisteis un partido de mierda, es un partido asqueroso, lamentable, jugáis fatal, sois lo peor. Es una opinión futbolística, ¿vale? Es una opinión de, no me gusta lo que hacéis y os lo hago saber. Pero no es una opinión imputable. ¿Vale? Es una libertad de expresión, en tanto en cuanto he visto un partido que no me ha gustado, lo opino y ya está. Y ellos lo aceptan igual. Ellos, los jugadores, lo van a aceptar, aunque les duela lógicamente, pero lo aceptan igual, ¿vale? Pero no te van a llevar un juzgado solamente porque por hacerte el gracioso metiste a su mujer de por medio y a Baena de por medio, insinuando que les pega o que les agrede. Eso ya, atribuir un delito a una persona... Ya estamos hablando de injurias, querellas, calumnias, todo este tipo de cosas que te pueden terminar en un juzgado, ¿vale? Pero como la peña parece que no piensa, o sea, coge y raja y se pone ahí a decir que le pregunten a mi mujer. O sea, como si Fede Valverde, o sea, de verdad yo digo, la peña es que no conoce el límite. O sea, pero no os dais cuenta que hacéis acusaciones realmente graves sin fundamento de ningún tipo. O sea, de verdad, no os da el coco para más. No os da el coco para más. Yo sinceramente me parece de verdad, o sea, la peña no sé si es que tiene la misma previsión y planificación de la temporada que Florentino o qué, pero desde luego es que parece que no les da para más. O sea, que te vas a meter lo primero haciendo unas acusaciones que no son ciertas, que presumiblemente no son ciertas o sobre las que no tienes pruebas. La primera. Y la segunda, vas a cabrear a un tío que te puede meter en un embolado que vas a flipar. O sea... Y claro, lógicamente Valverde, y a mí me parece bien, y me parece correcto porque al final tú dices, o sea, que la gente que está ahí, que los futbolistas son personas. O sea, que yo le puedo hacer una crítica a Vinicius como futbolista, le puedo hacer una crítica a Valverde como futbolista, le puedo criticar a cualquier jugador del Barcelona como futbolista, a Laporta como presidente del Barcelona. Menuda mierda de gestión, uy, qué negocios más raros, hay sospechas, no sé qué, o hacerme eco de otras informaciones, pero citando la fuente. Pero lo que no voy a hacer es decir... imputar, por ejemplo, Laporta, que está desimputado del caso Negreira, ¿vale? No le voy a decir, tú robaste con el caso Negreira. No voy a decir, tú te llevaste la pasta con el caso Negreira, porque no tengo pruebas, ¿vale? Y le estoy, por el contrario, imputando un delito que lógicamente no es.
¿me entendéis? Le estoy imputando un delito que al final me puede llevar a un juzgado. O sea, hay que tener dos dedos de frente. Al de una crítica como personaje público, como figura pública, como presidente, como jugador, como lo que sea. Pero hombre, no te vengas arriba con estas mierdeces que al final, lo primero que moralmente no es normal y que legal tampoco es legal. Pero bueno, ahí estaba el enganchón de Fede Valverde. Lógicamente este tipo de cosas para mí tienen que terminar, pues al final como tienen que terminar. Bueno, y el tema de Florentino, que sepáis que no cambia el plan, que efectivamente todo sigue adelante, que Ancelotti no continuará probablemente después de la Copa del Rey, menos todavía se hace un ridículo estrepitoso frente al que se va a proteger, y ahora os voy a comentar cómo, que me parece incluso peor todavía, porque va a haber un sacrificado, va a haber un banquillazo y vamos a ver probablemente otra pintada de cara grande, y si no, saldrá a final de la temporada. O sea que el plan no cambia. Florentino sigue, parece en sus 13, de echar a Ancelotti, de empezar con otro entrenador, empezar un nuevo proyecto, así que bueno, por ese lado me tranquiliza un poco, pero lógicamente todavía tenemos mucho que lidiar y que andar. Y ahora vamos a ir con un tema que es de finanzas, tanto del Real Madrid como del Fútbol Club Barcelona, porque a pesar de que mucha gente entiende que el Real Madrid no tiene problemas económicos, lógicamente parece que está en el límite. Y si no, que se lo pregunten a Pedro Morata, que ayer tengo que recomendaros un artículo suyo, a pesar de que no sea el más madridista del mundo, pero cuando la gente hace las cosas bien y hacen una investigación en serio, lo cierto es que te demuestra efectivamente con los datos, estados financieros, cuentas, que el Real Madrid no es que esté ni mucho menos en bancarrota ni nada parecido, pero ¿por qué Florentino ha sido tan reacio a fichar? Y me parece más una crítica constructiva, porque dicen no apunten a Ancelotti, apunten a Florentino. Sí, aunque el titular da a entender como que Florentino es el culpable y lógicamente algo de responsabilidad tiene en la planificación deportiva, también es verdad que Florentino no ha querido gastarse la pasta, porque efectivamente en este extensísimo artículo, como veis, de Pedro Morata, que además utiliza los estados financieros del Real Madrid, os resumo que en definitivas los gastos no deportivos, es decir, aquellos que no tienen nada que ver con los sueldos y los pagos a futbolistas, se han multiplicado hasta el punto de que si el Real Madrid, lo tengo que resumir porque es muy extenso, pero es un muy buen artículo, es si el Real Madrid no ingresa, por ejemplo, por concepto del Mundialito o por la Superliga, lo que se supone que tiene que ingresar, quedará al límite de las pérdidas operativas, hasta el punto de que si efectivamente el Real Madrid, por ejemplo, cogiera y dijera vamos a fichar a este o al otro y gastarnos 70-80 millones, el Madrid entraría en pérdidas, ¿vale? O sea que en definitiva lo que Pedro Morata dice y viene a decir es que Florentino está tan obsesionado con que las cuentas salgan bien que ha sacrificado la parte del equipo, la parte futbolística, porque no es, por así decirlo, viable, hasta el punto de que si te marcas un determinado límite no lo puedes cruzar. Y el Real Madrid, a pesar de que tiene a nivel de masa salarial de sobra para pagar a sus jugadores, que además tiene, ya sabes que la Liga marca un límite y el Madrid está muy por debajo de ese límite, porque el Madrid consigo mismo es mucho más estricto, porque Florentino gestiona espectacular, ¿vale? O sea, nada que decir en ese sentido. Lo cierto es que en cuanto dé un pequeño paso, o sea, el club tiene tantos gastos, el Madrid, el Barcelona tienen tantos gastos que al final, aunque tienen muchos ingresos, siempre quedan como demasiado equilibrados, gastos-ingresos o ingresos y gastos, de manera que el beneficio neto tampoco es criminal, tampoco es como para volverse loco. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú incurres en el más mínimo gasto, por ejemplo, de un jugador, porque claro, a un jugador tú le dices, mira, te voy a pagar 20 millones por temporada, pero claro, el jugador recibe 10, porque los otros se los queda Seguridad Social, Hacienda, etcétera, etcétera. Pero al Real Madrid le cuesta 20 igualmente. O sea, si por ejemplo Vinicius está cobrando 12 millones o 15 millones, al Madrid le cuesta 30. ¿Vale? Si Mbappé está cobrando 15, al Madrid le cuesta 30. Más bonuses, tal cual. Si Rodrigo está cobrando 8, al Madrid le cuesta 16. Entonces, Pedro Morata decía, y además comentaba por aquí y recogía otras palabras de Arrigo Sacchi, que Florentino solo se obsesiona con delanteros, que por ejemplo en los defensas no se fija tanto. Por eso este año ha costado tanto que efectivamente un Alexander-Arnold, un Hausen entren en la lista de Florentino, porque a él le gusta más lo que es la parte de arriba, parece ser, ¿vale? Pero como digo en ese artículo, lógicamente Pedro Morata hace un llamamiento a pensar que probablemente, no digo que las cosas no estén bien, ni mucho menos, el Madrid va más o menos bien gestionado, lógicamente mejor que el Barcelona, pero necesita, por ejemplo, ingresos extra como los de la Superliga, que por cierto ahora os voy a dar una noticia al respecto de ello, pero también del Mundial. Porque, por ejemplo, en la temporada 21-22 salvó los muebles, o 21-22, con la palanca de Sixth Street, que dice, claro, la diferencia entre las palancas del Madrid y del Barça es que las del Madrid son reales y al final se cobran, ¿vale? O sea, el problema no es que un club haga una palanca, ¿vale? Que no es una palanca tampoco, porque en definitiva es
ceder la gestión de una parte del Bernabéu o de todo el Bernabéu a una tercera empresa, ¿vale? A una externa, ¿ok? No es como vendemos parte del Bernabéu a una empresa, no. Tú le cedes la gestión y la explotación, pero no le estás vendiendo la porción, ¿me entendéis? Pero bueno, ya son matices lógicamente legales y económicos que tampoco interesa entrar por aquí en el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que gracias a esa palanca de Sixth Street, el Real Madrid ingresa 360 millones, que lógicamente luego no es Pignora. En las siguientes cuentas utiliza, digamos, ese ingreso para los gastos que han ido teniendo en las siguientes temporadas para taparlos con ese ingreso, ¿vale? Él le da un nombre concreto que no recuerdo ahora mismo cuál es, el deterioro, me parece que le dice, no me acuerdo, pero bueno, el asunto es que salva con las cuentas del año 21-22, salva las de las 2 temporadas siguientes, pero ahora ya el Madrid necesita como necesita que le insuflen otro puñado de ingresos extraordinarios que pueden venir de la mano del Mundialito o de la mano de la Superliga, ¿vale? O de los dos, que sería la bomba, porque lógicamente nos meteríamos ya en unas finanzas muy bien saneadas. Pero de verdad os recomiendo encarecidamente el artículo de Pedro Morata, porque está muy bien para comprender exactamente cómo está la situación del Real Madrid. Luego, el tema de Alexander-Arnold, que sí que parece ya que va a venir, y sobre este no parece que haya ninguna duda. Arnold marcó el gol del Liverpool, el gol que lógicamente le pone prácticamente ya como campeón de la Premier. Pues bien, Arnold fue preguntado al respecto de su futuro y decía: sobre su futuro ya lo he dicho todo durante la temporada, no voy a hablar de mi situación, ¿vale? No voy a entrar en mi situación. Estos días son muy especiales, marcando goles, ganando títulos, es una parte muy especial, a pesar de que lógicamente el Liverpool quedó apeado de la Champions, yo creo contra pronóstico, él no se lo esperaba, pero en cualquier caso lo que quiere es despedirse levantando la Premier, lógicamente, y ofreciéndola a la afición, que es lo que yo creo que va a pasar. En definitiva, no se quiere meter, pero después de que Van Dijk y Salah hayan renovado, lo cierto es que todo el mundo estaba esperando también que Alexander-Arnold renovara también, pero eso no va a ocurrir porque Alexander va a venir al Real Madrid, según dicen ya todos los informes, incluidos los de Fabrizio Romano, así que por ahí está el tema. Y ahora sí vamos ya con quien sí que realmente tiene problemas con sus finanzas, que desde luego no son una broma, hasta el punto de que está hablando de un problema. Guijarro dice: el problema de Barcelona es económico y no tiene solución, ¿vale? Graves problemas económicos sin solución. Escuchamos. Seguimos hablando del Barça. Hoy solamente voy a subir 3 vídeos cortitos, porque entiendo que en los últimos días hemos subido muchos vídeos, pero son vídeos muy importantes, con información, en algunos casos, información que no tiene nadie. Y hemos dado en primicia en nuestro canal. Y me gustaría que todos repasaran. Ojo, y lo que van prometiendo y no han cumplido, no lo dice Antonio Guijarro solamente. Lo dicen personas que han trabajado con Laporta, que han estado con Laporta. Algunos no se atreven a decirlo públicamente. Desconozco si hay alguna cláusula en su contrato de confidencialidad, como ahora está tan de moda en el Fútbol Club Barcelona, y no pueden decir nada. Pero a mí me consta que hay personas que no pueden hablar o no quieren decir nada porque puede existir una confidencialidad, pero ya han salido en nuestros programas que lo han dicho claramente. Porque cuando tú llegas al poder después de prometer muchas cosas, que nos prometes que Messi se va a quedar y resulta que sale por la puerta de atrás llorando, tendrá que pasar factura. En las urnas, evidentemente, por mucho que salga. Vean cómo son las cosas. Cuando me interesa, cuando no me interesa. Yo he apoyado a Laporta. Si tuviera dignidad, y si la tiene, para ver qué nos dice el señor Laporta. Estaría muy bien. Para dejar en ridículo al desgraciado que iba montando el bulo para intentar desprestigiar a una persona. En este caso a mí. Pero yo apoyé a Laporta. No buscaba nada, pero le apoyé porque creía que era el presidente que renovaría a Messi, pero que al mismo tiempo conseguiría sacar de la zozobra de todo lo mal que se estaban haciendo las cosas en los últimos años con el tema de Bartomeu. Y me equivoqué. Y ya está, y fuera.
O como escuchábamos en su momento, en un momento determinado, a un peñista decir: a mí me da igual que me mienta, pero me hace tan feliz el señor Florentino Pérez le mienta. A verlo. No sé, llevamos ya 5 minutos de vídeo y de momento no ha mencionado ningún problema económico. No sé, a ver qué dice. A ver, vamos a llevarlo hasta el final. ¿Qué le puede decir? Usar de títulos importantes, sabe criticar en todo momento. Porque quiere siempre, es lo que les hace mantenerse con el espíritu de seguir ganando cosas. Aquí parece que da igual, con que entre la pelota, lo demás no es ningún problema. Y los problemas económicos que tiene el Barcelona, porque, claro, a los tóxicos, casposos y mentirosos no les importa ni lo de ISL, ni lo de Barça Studios, de la fusión que se ha llevado a cabo hace poco, del tema de los asientos, de por qué se fichó a Dani Olmo cuando no tenía el Barcelona Fair Play, como muy bien nos avisaba, y con toda la razón del mundo, Víctor Font, barcelonista de pro, pero un tío que dice las verdades como se tienen que decir, las verdades del barquero, y tantas cosas. Estamos a muy poco de que termine la temporada, de que llegue el 30 de junio. ¿Y el Barcelona va a poder demostrar que tiene esos 100 millones de los asientos VIP? ¿Qué pasa con Barça Studios? Claro, es que ya sabéis que tienen que tener los palcos ya hechos para poder imputarse como un ingreso más. Si no, no se lo contabilizan. Y no van a poder inscribir a Dani Olmo ni a Pau Víctor. ¿Qué pasa con el dinero que le falta por conseguir y no conseguirá por estar un año en Montjuïc como el año pasado? Ese déficit importante que existe. 100 millones de euros cifra este déficit que menciona Antonio, 100 millones de euros de pérdidas por no estar en el Camp Nou. ¿Qué se va a hacer con todo esto, teniendo en cuenta que tienes a una auditora, a una empresa auditora como Crowe, que además lo tienen todo muy claro y no les va a pasar nada que no encuentren que sea correcto y lógico? Pues sí, efectivamente a eso no le han dado solución y tenéis que pensar que estamos casi en mayo y que efectivamente el Barcelona tiene que presentar cuentas o las cuentas que permiten justificar la inscripción de Olmo para volver a la regla 1-1. O sea, realmente no es cosa menor, pero ellos como están con el fútbol, cuando llegue la hostia, os dije el otro día, más de 2.000 millones de euros de deuda de los acreedores o que tiene con los acreedores que le van a empezar a pedir la pasta, ¿vale? Con Goldman Sachs, lo del Spy Barça, el Barça Studios, el tema de las inscripciones, el tema de los palcos VIP, que es el más urgente. O sea, cuidado que los problemas del Barcelona a nivel económico son como para echarse a temblar. Lo que pasa es que si al final son, como dice Antonio, autocríticos, les falta autocrítica, no dicen nada, se callan todo, el fútbol va bien, olvidémonos de lo demás, que Laporta se hace cargo, bueno, pues ellos sabrán, pero cuando llegue Paco con las rebajas, entonces que no se quejen, porque es que me veo el percal, entonces que no se quejen. Luego, importante, volviendo a nuestro Real Madrid, es que tal y como he dicho, el partido de ayer fue un desastre, pero el problema es que ha tenido consecuencias catastróficas porque para una mentalidad como la de Carlo Ancelotti, el hecho de sacar a dos delanteros y tener un 4-4-2 es, claro, lógicamente una maravilla porque te cierra la portería en cierto modo, más allá de que el Athletic de Bilbao, como digo, parecían jugadores con patas de palo, que yo personalmente en ningún momento vi que pudieran hacerle ni un solo gol a Courtois, algún disparo con la izquierda, no recuerdo qué jugador fue, y poco más. Pero claro, ya te está diciendo que tiene previsión y planes de cambiar la formación al 4-4-2 y lógicamente eso sería para la Copa del Rey para que el Barcelona en teoría no nos pinte la cara, pero claro, eso va a conllevar lógicamente el sacrificio de un jugador que se llama Rodrigo Goes, porque dime tú si crees que Ancelotti, que además no debería hacerlo, va a sentar a Vinicius o va a sentar a Mbappé. Ojo, que Mbappé no está como para tirar cohetes, no está al 100% y además lo vamos a escuchar, pero sí que es cierto que Ancelotti, vamos, salvo que Mbappé llevara la cabeza debajo del brazo, le daba la titularidad y Rodrigo probablemente sea el sacrificado, pero además yo diría que los sacrificados vamos a ser todos porque vamos a tener que ver otro lamentable espectáculo de nuestro equipo aguantando un Barcelona que como le juegues al 4-4-2 te va a reventar porque sabe abrirte espacios, porque corren muchísimo más y porque probablemente tú, pensando que tienes el control del balón, no tienes un centro del campo adecuado para ello, a pesar de que Luka Modric se pueda lucir un poco más, pero desde luego no es la mejor opción y para mí creo que nos vamos a enfrentar a una situación temible porque el FC
Club Barcelona como efectivamente les dé por tener el día, vamos a flipar. Y como nos pinten la cara otra vez, honestamente yo creo que ya como madridistas deberíamos decir basta, o sea, vamos a empezar ya un nuevo proyecto porque, como digo, que no es el momento de echar a Ancelotti, pero ¿qué más o qué peor puede ir? O sea, que te pinte ya la cara el Barcelona es ya lo que quieres para rematar la salida de Ancelotti, que al final va a ser por la puerta de atrás. Yo creo que no hay necesidad, pero bueno, si el Madrid prefiere moverse en estos ámbitos y decir, sí, vamos a lo que dé la máquina, ¿vale? Pues nada, vamos a flipar en colores. Pero bueno, lo importante es que la Superliga puede que llegue en septiembre, como lo estáis oyendo, ¿vale? Ayer pregunté por dos temas. Uno, el de la Superliga. Dos, el de Florian Wirtz, si efectivamente lo que dicen en Bill es posible que se cumpla, ¿vale? Sobre Wirtz espero tener la información en el día de hoy. Pensaba que me estaba llegando justo ahora. Y sobre la Superliga sí que os puedo decir que Florentino sigue trabajando para intentar convencer a todo el equipo de A22 que la Superliga salga ya. Ya no es solo la motivación económica, que lógicamente es fuerte e importante, no solo para el Real Madrid, sino para los clubes en general, sino también por el hecho de salir del VAR, salir del CTA, salir del cortijo que tenemos montado en la Liga, el calendario, los descansos, los no descansos, la federación, o sea... Para el Real Madrid es crucial salir ya de toda esa vorágine de basura que en definitiva no te deja lucir como la estrella de equipo que tú eres. Y lógicamente el Real Madrid se quiere medir a los mejores y pasar ya de todo el entramado podrido que tiene aquí en el fútbol español. Entonces, tanto el Mundial de Clubes va a ser un buen aperitivo como si pudiera ser efectivamente la Superliga. Que sepáis que Florentino está haciendo todo lo posible por adelantarla, por anticiparla y porque efectivamente la Superliga salga adelante en septiembre de 2025. Que lógicamente ya os dije que cuidado porque buena parte de su equipo, tanto legal como de marketing, de ventas, etcétera, etcétera, de A22 en general, dice que lo mejor sería o lo más prudente sería esperar a la temporada que viene, 26-27. Pero en la medida que Florentino está harto de ver lo que ve como estamos los demás, lógicamente va a hacer todo lo posible por adelantarla ya a otoño. ¿Que se pueda o no se pueda? Pues ya eso, bueno, pues depende de un montón de factores. Luego también es verdad que Florentino es un tío bastante sensato y frío a la hora de tomar decisiones, es decir, que probablemente elija lo mejor y lo que debe, no lo que le pide el corazón, que seguramente sería empezar ya, pero bueno, en ese sentido vamos a tener que esperar un poco y ver si hay nuevas noticias. Y luego ya con lo de Florian Wirtz, espero decíroslo un poquito más adelante y a ver qué pasa. Luego, tironcito de orejas a Vinicius Jr., que ayer se mosqueó con el Bernabéu hasta el punto de que ni siquiera celebró el gol. Dejadme que os diga lo primero, vaya por delante que Vinicius ayer fue un crack, fue el mejor del partido y ayer, el Vinicius de ayer es el jugador que se merece el MVP en todos los partidos, el que se merece el Balón de Oro y el que sí que para mí está llamado a ser el heredero de Cristiano. Pero claro, el problema es que no tiene la continuidad para llevar a cabo partidos como el de ayer y que lógicamente a veces se echa el equipo a las espaldas o a veces se deja intoxicar o contagiar por el desánimo de otros jugadores que tampoco corren ni tienen intensidad. Pero hay que decir que Vinicius ayer se salió, lo digo por delante, se salió, fue un crack, fue el mejor y se mereció el gol de la victoria. Pero, bueno, al final llegó de Fede Valverde. Pero sí que es verdad que hubo gestos a la grada que lógicamente no gustaron al Bernabéu porque él tiene que saber el primero que el Bernabéu pita a sus jugadores, les ha pitado a todos y hasta que no eres pitado por el Bernabéu, lógicamente no eres uno más. Entonces, bueno, pues tuvo gestos a la grada efectivamente como de revancha, como de cabreo, no celebró demasiado efusivamente el gol de Fede Valverde a pesar de que efectivamente era el que daba la victoria. Y además durante el partido tuvo gestos con la grada que la gente vio y que no le gustó. Pero ya digo, Vini, no te lo tomes a mal, no te lo tomes como algo personal, es algo que le hemos hecho a todos los jugadores grandes cracks del mundo, incluido a Cristiano Ronaldo, o sea, que si eso significa que vas por el camino de Cristiano, está bien, ¿vale? Pero tú haz lo que hiciste ayer, que eso es de ser un auténtico crack, te echaste el equipo a las espaldas, creaste peligro, fuiste un dolor de cabeza y además prácticamente, sobre todo la segunda parte, la primera también, pero no tanto, pero prácticamente todo el partido, o sea, ayer eres el único jugador al que yo personalmente salvaría, pero no te tomes demasiado a lo personal el tema de las críticas porque ni el tema de los silbidos, porque esto es algo que ocurre y ha ocurrido y ocurrirá en el Real Madrid porque es parte de nuestra idiosincrasia, el empujaros un poquito porque sabemos que podéis dar mucho más de lo que tenéis, pero es lo que hay, amigo, esto es el Real Madrid.
Y bueno, además de lo que vimos ayer en el estadio, con el equipo, en la victoria del Real Madrid frente al Athletic de Bilbao, lo que también, a lo que también asistimos a nota dados fue al escándalo del Madrigal, donde, bueno, pues lo de efectivamente el árbitro, me parece que es Cuadra Fernández, no conozco muy bien los nombres, pero creo que es Cuadra Fernández, fue simplemente brutal. Y el Villarreal ha explotado, nadie entendía qué había pasado, lógicamente el anular los goles, pitar esta falta que nadie entendía, que tenía que ir al VAR, la gente echándose las manos a la cabeza. Nadie comprendía absolutamente nada. Como veis, la afición también estaba cariacontecida porque en definitiva no había lógica de lo que había pitado. En fin, en definitiva, pues cosas que lógicamente cabrean cuando le tocan a uno mismo. Es decir, cuando las sufres tú, pues lógicamente ya lo ves de otra manera. Cuando lo sufre el Real Madrid, ya todo el mundo se lanza a quejarse de que es que el Real Madrid está siempre llorando, que tal y cual. Pero cuando lo sufres tú en tus carnes, entonces te subes al barco de Florentino, que quiere remodelar desde los cimientos el CTA. Pero ahora entiendes por qué. Porque lógicamente el nivel arbitral en España no está ni mucho menos al que debería estar. Y ya lo has visto con la FIFA, que no ha llevado ni a un solo árbitro de campo, precisamente porque no hay nivel en España, cuando los árbitros españoles son curiosamente los que más cobran, que lógicamente no debería ser así, porque visto el nivel que tienen y que despliegan en el campo, para mí creo que debería haber una revisión total de los sueldos que cobran y de los emolumentos que perciben, precisamente porque no son desde luego para mí árbitros top, ni tampoco es un sistema top. No se trata ya de focalizar en un árbitro u otro, sino más bien en todo el sistema que viene de los años que viene y que lógicamente tiene que ser derribado. Entonces el Villarreal lógicamente ahora ya sí apoya al Real Madrid, como el Español también se subió al barco, y como más y otros equipos, no solo de primera sino de segunda, también suben al barco del Real Madrid, porque saben perfectamente que el sistema arbitral no puede continuar de esta manera con tan poquísimo nivel. Pero claro, para esto hay que hacer, madre mía, encaje de bolillos para que todo el mundo se entere de que lógicamente esto no puede ser en un fútbol de élite y en un fútbol que lógicamente necesita reparaciones a la voz de ya. Luego importante también que sigamos hablando de fichajes, pero en este caso de uno que comentó o que mencionó José Félix Díaz, pero por un caso muy particular, como fue el fichaje que se cayó de Mastantuono, ¿vale? Mastantuono efectivamente estaba hecho para el Real Madrid, prácticamente hecho, por lo menos había mucho interés en la operación, pero resulta que alguien ayer le preguntó a José Félix, además citándole, que por qué Mastantuono no había ido adelante, que por qué el fichaje se había malogrado, por qué no había salido, por qué no había de alguna manera... bueno, pues ejecutado efectivamente Florentino lo que era una operación que para mí tenía muy buena pinta. Bueno, pues efectivamente fue un problema con los agentes. ¿Cuál fue el problema con los agentes? Pues que los agentes representantes hablaron de más, hablaron demasiado, y eso le hizo ver a Florentino que podía estar cayendo en una trampa, porque estaban empezando a jugar el juego de el Real Madrid nos quiere, así que ahora ya sabéis, utilizamos la oferta o la llamada del Real Madrid para subir el contrato del jugador, la cláusula de rescisión o lo que haga. En definitiva, para sacar más pasta, que es lo que cabreó o terminó por cabrear, y además, con toda la lógica del mundo, al Real Madrid hasta el punto que dijo, hala, adiós, por hablar. Por eso con McAllister el otro día, el padre tuvo que recoger cable, echarse para atrás y decir, no, oye, que ojalá cumpla contrato con el Liverpool hasta 2028, que bla, bla, bla. O sea, se echó para atrás porque lógicamente sabe que estaba poniendo en peligro una operación que lógicamente le puede venir muy bien a su hijo el primero, con lo cual estaba precisamente, yo creo que advertido, o alguien desde dentro del Real Madrid le advirtió, no hables demasiado porque si no, nosotros nos retiramos de la operación y aquí paz y después gloria, y nadie sabe nada. Y además Tantuno, por ejemplo, le han jorobado la carrera, porque fíjate tú, haber podido venir al Real Madrid con la edad que tiene hubiera sido pues probablemente un sueño cumplido. Sin embargo, no va a venir precisamente porque alguien decidió hablar más de la cuenta. Así que ahora pues nada, que se lo empapelen ellos solos, que se busquen la vida y que, bueno, pues tomen las decisiones que deban, pero desde luego este fue el problema, porque con el Madrid cuando hablas de más, lo más probable es que se termine malogrando el fichaje. Lo dejó claro José Félix Díaz, ya lo había comentado en cualquier caso por el tema de los agentes que habían hablado mucho, incluso también el club River Plate también había hablado más de lo que debía, en fin. Y ojo, porque tenemos la última hora de Mbappé, que lógicamente pues no es la mejor de las noticias, porque pensábamos que iba a estar bastante mejor y sin embargo no va a estar mejor, sino más bien todo lo contrario. Vamos a escuchar lo que tenía Miguelito para nosotros. Cuando se ha enfocado por los videomarcadores su imagen, estaba... Sí, eso lo vamos a comentar ahora. Sí, lo vamos a comentar. Ha habido algún silbido para el francés y, como digo, en principio incluso parece que podría tener algunos minutos contra el Getafe. Fue el esguince que sufrió en el tobillo derecho fue leve el otro día contra el Arsenal, y yo creo que en ningún caso peligra su presencia el próximo sábado en la final de la Cartuja. Entonces vamos a estar durante la semana de Mbappé. Hoy... Bueno, pues no es mala noticia del todo, pero yo creo que al final, si solo tiene unos minutos frente al Getafe, lo que está claro es que Mbappé no va a estar al 100%. Claro, cuando tú tienes un jugador de estas características, lo que quieres es que brille en esas finales, sobre todo porque además el Barcelona no va a tener a Lewandowski, ¿no? Entonces, si el jugador que se supone que tiene que brillar no está
no está en la eliminatoria de Champions, no está con el Arsenal, no está en la Vuelta, no te saca de movidas, pues lógicamente dices tú, y entonces, ¿para qué quiero yo a Mbappé o incluso al 100% si ni siquiera está al 100%? Pues lógicamente es otro movidón, es otro problema al que le vamos a tener que hacer frente de otra manera o con otro tipo de solución. Si yo fuera Ancelotti, como digo, yo ya me hubiera cargado alguno, en el sentido de que le hubiera metido algún banquillazo para que espabilaran y se pusieran lógicamente al ritmo y al nivel que tienen que estar, que a mí esto es lo que particularmente más me duele y más me joroba, que no estén al ritmo que deben estar. Para ser jugadores del Real Madrid hay que estar a ese ritmo y lógicamente nadie puede pensar de ninguna otra manera ni sembrar sombra de duda sobre tu rendimiento, pero ellos mismos al final se han dejado llevar, se han dejado caer. Vinicius, a pesar del partido de ayer, creo que también se ha contagiado un poco, sea lo de Arabia, sea lo de Mbappé, sea lo que sea, pero se ha dejado contagiar un poco. Rodrigo lleva un gol en 22 partidos entre Real Madrid y selección. Un gol. ¿Dónde quedó el Rodrigo? No lo sé. Entonces lógicamente creo que no es la mejor manera de afrontar una copa, pero es lo que hay. Como os he comentado antes, seguramente a lo largo del día voy a tener información sobre Florian Wirtz, pero lo que sí es un hecho, y ya hay que darlo por hecho, es que, número uno, Bild afirma que Florian Wirtz prioriza venir al Real Madrid, que el Real Madrid también está interesado en Florian Wirtz por la demarcación en el campo que tiene, número uno, y que si viene Xabi Alonso, número dos, va a ser el otro gran activo que de alguna manera para mí va a catapultar, va a empujar al fichaje de Florian Wirtz. ¿Por qué? Pues porque en definitiva le conoce, el jugador se sentiría protegido, sabe que viene al Madrid prácticamente de titular porque viene de la mano de Xabi Alonso. El Real Madrid necesita un centrocampista como él. Es súper joven. El único problema, que vale una pasta, vale una leña. O sea, son 120, dicen 120. El Madrid podría bajar a 100 millones de euros. Pero claro, luego para los centrales vas a fichar a Hausen, ya sabes, 40-50 millones. Mínimo, 30-40, 40-45, algo de eso. Entonces te tienes que gastar una leña. Con lo cual, y luego, espérate que el lateral izquierdo o te traes a Miguel Gutiérrez un poquito por 8 millones de euros, o si no, te tienes que preparar a alguien, porque si Ferland Mendy va a salir o no va a ser titular, hombre, si le venden, el Madrid yo creo que todavía por Ferland puede sacar 50-60 millones y equilibrar de alguna manera. Pero si no, va a estar muy complicado. Pero eso sí, yo para mí, la llegada de Xabi Alonso creo sinceramente que es en definitiva un empujón bestial al fichaje de Florian Wirtz, o por lo menos a intentarlo, ¿vale? Que al final no se ejecuta, vale, pero yo creo que por lo menos para intentarlo sí. Luego es verdad también que Santi Una comentó lo de Zubimendi, que puede ser como si no viene Florian, puede venir Zubimendi, si no McAllister, veremos a ver. O sea, está claro que el Madrid tiene una lista con varios nombres por ahí que lógicamente nos tienen que beneficiar, pero ¿hasta qué punto va a ocurrir? Eso ya no lo sé, ¿vale? Va a haber que esperar un poquito más para ver si al final sucede algo o no, pero lo que está claro es que de momento para mí Florian es el candidato número uno al centro del campo y que tiene toda la pinta de que si viene Xavi, muy probablemente van a intentar ir a por él, lo cual es obviamente una buena noticia porque creo que es un crack, es un jugadorazo y lógicamente nos puede ayudar muchísimo. Y por cierto, no os digo que si viene Xabi Alonso, lógicamente la intensidad y la juventud son dos premisas, dos condiciones innegociables para el de Tolosa, para el Tolosarra, porque si hay algo con lo que no va a mercadear Xabi Alonso, ya os lo digo yo, es número uno con la intensidad. Es decir, que todos y cada uno de los jugadores que estén bajo su mando van a tener que correr como si los llevara un diablo, porque lógicamente hay que aumentar los números de carrera. Olvídate ya de Pintus, olvídate de preparación física. Esto es un tema de coco y de actitud, y lógicamente solamente Xabi Alonso sabe cómo hacerlo. Número uno. Y número dos, la juventud, el proyecto, el largo plazo, los Güler, los Endrick, los Florian Wirtz, los que en definitiva tienen que sacar adelante al Real Madrid para los próximos 5 o 10 años. Basta ya de parcheos, basta ya de soluciones improvisadas, basta de soluciones ad hoc. Vamos a crear un proyecto a 4 o 5 años vista que lógicamente sea un proyecto sostenible para el que solamente tengamos que retocar al equipo de vez en cuando y en ocasiones puntuales, pero no que tengamos que estar dando la vuelta cada 2x3 solamente porque el año pasado fichamos a Mbappé, que al final va a ser un debut para mí, una primera temporada bastante discreta, más allá de que haya marcado 33 goles, que sí que ha superado a Cristiano, me parece, la primera temporada, no sé a quién más, pero bueno, que al final tampoco ha sido el jugador que en definitiva te ha dado títulos, te ha salvado partidos, te ha sacado de situaciones límite. No ha sido ese jugador. Ha marcado, pues sí, contra un no sé quién, contra no sé cuántas. Lo único un poco destacable con el City, en horas bajas, al que le hace un hat-trick, vale, perfecto, pero no es el rol que le queríamos dar a él, no es el rol que queremos que tenga. Queremos que lógicamente se eleve muy por encima y que vaya muy por delante de todo eso, pero ¿lo conseguirá? Eso ya es más complicado. Así que en principio
pero para mí creo que juventud e intensidad, dos condiciones innegociables que Xavi va a poner según coja el equipo las riendas el primer día, y se lo va a poner claro, y seguramente Florentino ya lo sabe. Así que mucho ojito con la llegada de Xavi, que a lo mejor vamos a tener fuegos artificiales.